¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy vamos a ver un nuevo video. Hoy vamos a ver la primera ley de equilibrio de la estática, la cual es una rama de la física que estudia los cuerpos en reposo. Y sin más, vamos al video, amigos. La estática es la rama de la física que estudia los cuerpos en reposo. Es decir, estudia las fuerzas en equilibrio estático de un cuerpo. Eso no es más que un cuerpo no se mueve, es decir, se mantiene sin movimiento. Lo primero que vamos a hacer es ver la primera ley de equilibrio. Y que esta tiene que ver con todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Tenemos aquí un ejemplo que es de una barra homogénea. Cuando les digan una barra homogénea, que son ejemplos triviales de temas de estática, no es más que un cuerpo cuya forma podríamos decir que no es deforme, ¿sí? Que mantiene su forma. Por ejemplo, esta barra para que sea homogénea tiene que ser, hagan en cuenta que la altura que tiene aquí es la misma altura que tiene aquí, y en su trayectoria tiene que ser en línea recta, o si está deformada ya no va a ser homogénea, ¿sí? Entonces tiene que ser mismo grosor, mismo largo, para que pueda ser homogénea. De lo contrario, no sería homogénea. Ok, entonces, la primera ley de equilibrio, como ya lo mencioné, van a ser todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no necesariamente una barra. Ponemos el ejemplo de la barra porque podríamos decir que es el más sencillo para entender el concepto. Y no quiero poner ejemplos más complejos porque la idea es entender el concepto. Más que meterle complejidad al análisis es que se entienda el concepto. ¿Sale? Entonces tenemos una barra homogénea de un peso W, ¿sí? Como se muestra en la figura. Y la primera ley de equilibrio se define como todas las fuerzas que actúan sobre esta barra me van a generar un movimiento nulo. No va a haber movimiento. ¿Sale? Y antes de entrar con su ecuación de equilibrio, que es la primera ley de equilibrio, nosotros tenemos que definir un plano, ¿sí? O una referencia. En este caso, bueno, definimos un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque nos interesa aquí ver la dirección y el sentido de las fuerzas, ¿sale? Y para eso nos tenemos que apoyar de un plano de referencia para poder hacer el análisis. Por ejemplo, para este caso, yo tengo esta barra, tengo esta fuerza, tengo esta fuerza, tengo la fuerza del peso, tengo la fuerza de reacción, donde está apoyada esta barra. Entonces, para hacer el análisis y aplicar la primera ley de equilibrio para esta barra, lo primero que tengo que hacer después ya de definir mi plano de referencia es ahora hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra. ¿Para qué? Para poder yo ahí representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión. ¿Sale? Entonces aquí previamente ya tengo dibujada la misma barra, que tendría que ser con las mismas dimensiones para poder representar de la mejor forma todas las fuerzas que actúan sobre ellas, y en lo que serían sus distancias a ciertos puntos, como por ejemplo en la original, que tengo el punto A que está aquí, tengo el punto B que está en el otro extremo, tengo el punto C que está aquí,
¿Sale? Y que es exactamente donde está la fuerza de reacción, donde está apoyada la barra. Y las distancias pues van a ser, ahora sí que se pasan tal cual. Entonces voy a poner yo primero las fuerzas. Esta que está aplicada en el punto A, que está hacia abajo. Tengo esta que está en el punto B, igual aplicada hacia abajo. Esta es F1, esta es F2. Tengo el peso, que como esta barra es homogénea, el peso o la resultante del peso de esta barra se pone en el centro, ¿sale? Porque se supone que esta barra es homogénea. Por tanto, la resultante del peso se dibuja en el centro. ¿Y qué distancia hay del centro al punto A y al punto B? Pues hay X3. ¿Ok? ¿Y por qué X3? Porque pues es a la mitad, ¿no? La distancia que hay del centro al B y al A, pues es la misma. ¿Ok? Esta distancia que hay de la fuerza de reacción, que como vimos, la barra está apoyada sobre esta base triangular. Entonces, la fuerza de reacción iría hacia arriba, porque es la fuerza que el apoyo ejerce sobre la barra. Por eso va hacia arriba, es la reacción. ¿Sale? Entonces ya tenemos todas las fuerzas. Nada más me faltaría a completar las distancias. Entonces la distancia que hay de la fuerza de reacción al punto A es X1. La distancia que hay, que le vamos a poner C. Y donde está la resultante del peso le vamos a poner D. Por lo tanto, la distancia que hay de C a B es X2. ¿Ok? Y creo que ya tenemos en sí completa nuestro diagrama de cuerpo libre, para en este caso analizar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y de ahí sí ya nos vamos a la primera ley. ¿Sí? Y la primera ley nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Este es de forma general. ¿Sale? Pero resulta que si yo pongo un plano cartesiano en este caso, pues vamos a tener fuerzas que actúan de forma horizontal. Es más, considerando eso, pues voy a poner también una fuerza F3, así. Voy a poner una fuerza F4, así. Y así ya tendría yo fuerzas tanto de forma vertical como de forma horizontal. Es más, se me ocurre poner una fuerza F5 así, con un ángulo alfa. ¿Sale? Pues entonces yo ahora voy a tener aquí otra fuerza con este ángulo alfa. Voy a tener esta fuerza que es F3 y voy a tener esta fuerza que es F4. ¿Sale? Y ya tengo todas las fuerzas actualizadas que actúan sobre de esta barra. Eso en mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, habiendo ahora considerado fuerzas que están tanto de forma horizontal como de forma vertical como de forma diagonal, yo voy a hacer el análisis más completo. Entonces esta ley se va a descomponer en dos ecuaciones.
La sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas sobre el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, esta ley de la estática, que es la primera, ya la descompuse en dos, que es la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque como la barra está en equilibrio, no se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para, digamos, en diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, no tiene movimiento. Por lo tanto, tiene que considerarse así. Entonces, ya que tenemos las dos ecuaciones, pues ahora vamos a agarrar todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es darle valores a alguna de las fuerzas y obtener otras a través de la primera ley de equilibrio. Entonces, por ejemplo, a F5 le vamos a dar un valor de 2 newtons. Al peso le vamos a dar un valor de 10 newtons. A F2 le vamos a dar un valor de 2 newtons. A F1 le vamos a dar un valor de 2 newtons. A F3 le vamos a dar un valor de 2 newtons. F4 entonces va a ser una incógnita. Y FRC, es decir, la reacción en el punto C que ejerce la base triangular. Antes de plantear la primera ley de equilibrio, vamos a analizar esta F5. Entonces, F5, si yo agarro mi plano cartesiano, está en esa dirección y tiene un ángulo. Entonces aquí vamos a considerar un ángulo de 45 grados para este ejemplo. Entonces aquí esta fuerza tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje X. Pero lo que es importante es ver que el sentido de esta fuerza o la dirección es hacia abajo. Entonces la vamos a trasladar hacia abajo. De ahí que este ángulo es el mismo que este ángulo, que son 45 grados. Nosotros lo que tenemos que hacer es descomponer esta fuerza en dos componentes. Una que es su componente en y otra que es su componente en X. Entonces esta es F5, esta es F5 en Y
y esta es F5 en X. Ustedes previamente ya deben de saber cómo descomponer una fuerza en sus componentes horizontal y vertical. Lo importante aquí es que tenemos que ver que esta fuerza, sus componentes están en el tercer cuadrante. De ahí que tanto F5 en Y como F5 en X van a ser negativas, porque F5 en X va hacia la izquierda, hacia el eje negativo, y FY o F5 en Y va hacia abajo, igual en el eje negativo sobre Y. Y ustedes ya saben que para descomponer estas fuerzas no hay más que usar las funciones trigonométricas, la del coseno y la del seno. Para este caso, el coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y el seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es F5, el cateto adyacente sería F5 en X y el cateto opuesto sería F5 en Y. ¿Por qué? Porque esta fuerza la podemos proyectar acá. ¿Sale? O sea, esta F5 en Y es igual que esta. Entonces me están generando un triángulo rectángulo. Y de ahí yo uso el concepto de lo que es el seno y el coseno para un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ahora las fuerzas son los lados de este triángulo rectángulo. De ahí que F5, por ejemplo, en X va a ser igual a F5 por el coseno del ángulo. En este caso es 45 grados. Y F5 en Y es igual a F5 por el seno de 45 grados. Puse un ángulo de 45 porque es el más fácil, podríamos decir, porque vale lo mismo tanto el seno como el coseno. ¿Sí? El coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. O sea, vale lo mismo para ese caso en específico. Y bueno, si nos alargamos también para otros casos, vale eso. Entonces, de aquí ya tenemos la componente en X de F5 y la componente en Y. Y ya sobre de eso, ahora sí, sustituiríamos, ¿no? Ya dijimos que F de 5 es igual, le dimos un valor de 2 newtons. Entonces, esto sería igual a 2 coseno de 45. Y esta sería igual a 2 por seno de 45. ¿Ok? Y bueno, de ahí, ya que hicimos este paréntesis, el problema consiste en que nosotros tenemos que encontrar el valor de FR en C y el valor de F4, ¿sí? Y de ahí entonces vamos a hacer el análisis aplicando la primera ley de equilibrio. Ok, las fuerzas que tenemos sobre el eje X serían F3, F4 y la componente de F5. Entonces, la primera ley de equilibrio para las fuerzas que actúan sobre el eje X tendríamos que la sumatoria
de las fuerzas sobre el eje X sería igual a 0. Entonces de ahí tenemos F3, que es negativa. Tenemos la componente de F5, que ya anteriormente la analizamos, que también va a ser negativa, porque como esta fuerza va hacia abajo, entonces su componente en X va hacia la izquierda. Entonces sería menos F5 por el coseno de 45 grados más la componente de F4 que va hacia la derecha, entonces es positiva, más F4 es igual a 0. Entonces, ya que tenemos la ecuación completa, pues lo que nos resta es despejar F4. Entonces nos quedaría F4 igual, estas pasan del lado derecho de la igualdad y nos van a pasar positivas. Sería F3 más F5 por el coseno de 45 grados. Entonces F4 va a ser igual a F3, el valor de F3, que es de 2 newtons, más F5, que vale 2 newtons, por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ustedes eso lo pueden usar en su calculadora. Eso es el coseno de 45. De aquí, F4 va a ser igual, este 2 con este 2 se cancelan, entonces me va a quedar 2 más raíz de 2 y lo voy a dejar así, ¿sí? Entonces ya encontramos F4. Ahora tengo que encontrar la fuerza de reacción en C, que es FRC. ¿Ok? Para encontrar FRC, vamos a usar ahora la primera ley de equilibrio, pero aplicada sobre el eje Y, que sería la sumatoria de fuerzas sobre el eje de Y es igual a 0. Entonces, para el eje Y tenemos la fuerza en A, que es de 2 newtons, que va hacia abajo, entonces va a ser negativa. El peso que va hacia abajo, que también va a ser negativo, menos 10. La fuerza en B, que también es negativa porque va hacia abajo y es de 2 newtons. La fuerza de reacción en C, que va hacia arriba, entonces es positiva, FRC. La componente de F5 sobre el eje de Y, que iría hacia abajo, entonces va a ser negativa, menos F5, que F5 en Y, o sea, su componente en Y de F5 sería F5 por el seno de 45 grados. Esto va a ser igual a 0. Entonces, al igual que en Y, nos interesa despejar FR en C. Entonces nos quedaría FR en C va a ser igual. De una vez vamos a sumar esto y lo vamos a mandar del otro lado. Entonces sería F menos 2, menos 10, menos 2 sería menos 14. Pero si nos mandamos del otro lado sería 14 positivo. Más F5 por el seno de 45 está negativo. Si nos vamos del otro lado sería positivo. Más F5, pero F5 vale 2 por el seno de 45 grados, que igual es raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces FRC va a ser igual a 14 más
raíz de 2, porque este 2 con este 2 se cancelan y me quedaría nada más raíz de 2. Entonces FRC vale 14 más raíz de 2. Y pues eso sería todo, amigos. Lo importante es que se entienda el concepto. Si tuvieran dudas, ahora sí que lo pueden preguntar en los comentarios y con gusto se les aclara, ¿sí? Importante es que entiendan cómo descomponer una fuerza que no sea horizontal ni vertical, ¿sí? Y que dependiendo el sentido de la fuerza es cómo nosotros podemos ver qué signo va a tener sus componentes en Y y en X. Importantísimo eso, ¿sale? Yo aquí pues ya no me explayé más sobre esa cuestión, pero sí es muy importante porque precisamente luego nos atoramos con fuerzas que no son ni horizontales ni verticales. ¿Sale? Pues por el momento sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.